Has vivido demasiado tiempo cargando con una imagen de ti mismo que no es la que Dios soñó para ti. Esa versión tuya, cansada, llena de excusas, paralizada por el miedo, ha estado estorbando la obra que el Señor quiere hacer en tu vida. Te ha mantenido atrapado en una rutina de mediocridad que ni siquiera alcanzas a notar del todo. Pero ha llegado el momento de dejarla atrás, no con palabras huecas, sino con una decisión firme y con pasos concretos hacia una vida renovada en Cristo. Dios no te creó para vivir limitado, temeroso o estancado. Dentro de ti hay una nueva criatura, fuerte en la fe, firme en propósito, con el poder del Espíritu Santo, esperando ser despertada. Pero no se trata de magia. La palabra nos dice en Romanos 12:2: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Esta transformación requiere entrega diaria. No hay caminos cortos, no hay secretos escondidos, solo hay una verdad. Dejar morir lo que no viene de Dios y dejar nacer lo que el Señor ha puesto en ti. Y para ayudarte en ese camino, hoy vamos a hablar de 15 áreas que Dios quiere que examines con honestidad. Áreas donde quizás has cedido terreno al desánimo, a la comodidad, al miedo, a la pereza o al ruido de este mundo. Porque cada una de estas áreas es una oportunidad para que su gracia te transforme. Hablaremos de la autodisciplina, del poder de tus pensamientos, de cómo enfrentar el miedo, de la importancia de tus hábitos, del entorno que te rodea, de cómo usar el estrés como aliado y mucho más. Este no es un mensaje para escuchar por encima, es un llamado del Señor para que despiertes. Así que quédate conmigo hasta el final. Juntos, paso a paso, vamos a descubrir cómo puedes alinearte cada día más con la voluntad de Dios y vivir la vida abundante que Él preparó para ti desde el principio. Número 1, reconocer que existe en ti una versión débil. Y eso no es señal de derrota, sino de sinceridad. Porque como dice 2 Corintios 12:9, mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces caminamos ocultando nuestras fallas, excusando nuestra falta de disciplina, ignorando las áreas que el Señor quiere sanar. Pero solo cuando aceptamos que hay partes en nosotros que necesitan ser transformadas, podemos rendirlas ante el trono de gracia. Piensa en cuántas veces has dejado de hacer lo que sabes que es correcto, simplemente por pereza, por temor, por falta de fe. La postergación de lo que Dios nos llama a hacer es una señal de que estamos dejando que nuestra carne gobierne. Y cuando eso ocurre, lo único que nos espera es culpa, frustración y más estancamiento. Jesús dijo en Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esa lucha es real, pero también es real la victoria que tenemos en Él. Por eso, te animo a hacer un ejercicio de sinceridad con Dios. Haz una lista en oración. ¿Qué cosas están apagando tu fuego espiritual? ¿Qué hábitos te impiden crecer en la fe? ¿Qué miedos te paralizan? Es duro mirarse al espejo y aceptar que no somos tan fuertes como pensábamos. Pero esa humildad es el inicio de un nuevo caminar con Cristo. Porque como dice el Salmo 34:18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. No naciste para quedarte atado a tus debilidades. No eres tu pasado, no eres tus caídas. Eres un hijo de Dios y cada día es una nueva oportunidad para vestirte del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. No te mientas diciendo, así soy yo, como si Dios no pudiera cambiar tu historia. No te resignes a una vida de derrota cuando la cruz ya te dio la victoria. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes levantarte y decir, Señor, no quiero vivir por mis fuerzas, sino por tu gracia. Porque sí,
hay que reconocer la debilidad, pero más importante aún, hay que tomar acción, y esa acción empieza con la fe y la obediencia. Un verdadero cristiano no se queda en las palabras, vive la fe que profesa con hechos concretos día tras día. Si has notado que uno de tus mayores tropiezos es dejar todo para después, entonces empieza por lo que más te cuesta y hazlo en el nombre del Señor desde temprano. Si tu batalla es contra la pereza, levántate con determinación, confiando en que Dios te da nuevas fuerzas cada mañana, como dice en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La resistencia interior siempre buscará detenerte, pero la gracia de Dios te capacita para avanzar. Puede doler cambiar, puede costar esfuerzo salir del confort, pero el Señor nunca prometió caminos fáciles, sino su presencia constante. Jesús mismo dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es incómodo despertar antes que todos para orar. Es difícil apagar lo que te distrae y abrir la Biblia. Es desafiante decir la verdad cuando el miedo quiere callarte. Pero es mucho peor mirar atrás un año después y ver que nada ha cambiado, que sigues atrapado en las mismas excusas y con el mismo corazón dividido. Eso sí que debería inquietarte, porque la tibieza no agrada al Señor. Por eso, cada vez que sientas que tu viejo hombre quiere tomar el control, actúa con la firmeza del Espíritu. Si esa voz interna susurra, duerme un poco más. Recuerda Proverbios 6, 10, 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como caminante y tu necesidad como hombre armado. Levántate y ora. Si te dice, mañana será mejor para empezar, hazlo hoy, porque ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Si te impulsa a evitar esa conversación necesaria por temor, enfrenta la verdad en amor, porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La clave no está en buscar comodidad, sino en cultivar obediencia. El cristiano verdadero no busca conquistar el mundo exterior, sino rendirse a Cristo, que vive dentro de nosotros. El enemigo más peligroso no es el que está afuera, sino esa parte de nosotros que duda, que se acomoda, que teme. Hoy es el día para dejar de alimentar esa parte. Reconócelo, pero no le des poder. No eres definido por tus debilidades, sino por la fuerza de aquel que vive en ti. Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que con Cristo eres más que vencedor. Cuando caminas con disciplina, con fe y con el valor que da el Espíritu Santo, tu vida no solo cambia, sino que reflejas la gloria de Dios y te conviertes en una bendición para los que te rodean. Número 2. Decide entregar tu vida al Señor ahora mismo. Cada día que postergas ese paso de fe, estás dejando pasar la oportunidad de convertirte en la persona que Dios soñó para ti. No importa cuántas excusas pongas, cuántas veces digas que mañana será diferente. La verdad es que con cada momento que eliges no moverte, te estás alejando del propósito que el Señor tiene para tu vida. El tiempo no se detiene, no se conmueve por nuestras dudas. Como dice la palabra en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor no nos llama a vivir con temor ni a perdernos en excusas. Imagina que te miras al espejo y ves un reflejo que no se parece al siervo fiel que sabes que podrías ser. Sabes que podrías estar más firme en la fe, más obediente, más entregado al llamado del Señor, pero aún así sigues esperando el momento perfecto. Y pasan los días, las semanas, los años,
y la imagen en ese espejo sigue igual, solo que ahora lleva el peso de más oportunidades desperdiciadas, más tiempo apartado del fuego del Espíritu. ¿Hasta cuándo vas a seguir postergando? No eres una víctima del destino. Dios te ha dado libre albedrío. Te ha dado la capacidad de decidir. Lo que seas mañana será fruto de lo que decidas hoy. Como dice Josué 24:15, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si piensas que no puedes cambiar, si crees que no vale la pena intentarlo, entonces estarás negando el poder transformador de Cristo. Pero si te rindes hoy a Él, si te levantas en su nombre, entonces no habrá obstáculo que te detenga. Deja de esperar a sentirte motivado. La motivación viene y va. Lo que necesitas es obediencia. Porque la obediencia al Señor es lo que te hará dar pasos de fe, incluso cuando el corazón esté cansado. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decir sí, Señor, y empezar. Porque cuando das ese paso en fe, Dios obra. El problema es que muchos quieren bendición sin obediencia, quieren gozo sin entrega, quieren frutos sin sembrar. Pero como enseña la Escritura en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no estás dispuesto a sembrar hoy en fe, en oración, en esfuerzo, entonces seguirás viendo ese reflejo que no honra a Dios. Hoy tienes una elección: seguir igual, con los mismos hábitos, las mismas quejas, los mismos temores, o ponerte de pie y declarar que este es el día que hizo el Señor y en Él me levantaré, no porque sea lunes ni un nuevo mes, sino porque entendiste que el tiempo es un regalo y que la salvación no se deja para después. No necesitas cambiarlo todo de golpe. Solo empieza con un paso de obediencia. Ora, lee la palabra, perdona, pide ayuda, haz ese llamado, pero hazlo ya. Porque en ese momento, cuando decides caminar con Dios, aún sin sentirte preparado, descubrirás que Él te fortalece. Nadie vendrá a vivir tu fe por ti. Nadie buscará a Dios por ti. Si tú no lo haces, nadie más lo hará en tu lugar. Y si no tomas ese paso ahora, seguirás atrapado en la misma rutina, mirando atrás y preguntándote qué hubiera pasado si hubieras confiado en Dios de verdad. Porque el poder no está en las promesas que hacemos, ni en las emociones. Está en la obediencia diaria. Así que no pongas más excusas. No te sigas diciendo que mañana será el día. Decide hoy caminar en fe. Decide hoy seguir a Cristo. Porque Él está a la puerta, llamando. ¿Responderás tú? Número 3. Enfrentar y cuestionar esa voz interna que te desanima es una batalla espiritual que muchos de nosotros hemos enfrentado. Esa voz que te susurra que no eres suficiente, que no puedes lograrlo, que fallarás, no viene del corazón de Dios. No representa la verdad de lo que Él dice sobre ti. La palabra de Dios declara en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿de dónde viene esa voz? Muchas veces es el enemigo tratando de sembrar duda y temor, porque sabe que si logra que creas en esas mentiras, dejarás de caminar en el propósito que Dios tiene para ti. Piensa en todas esas ocasiones donde sentiste el deseo de hacer algo importante, hablar en público, comenzar un proyecto, servir en tu iglesia, pero algo te detuvo. Esa voz que decía: no eres bueno en esto, vas a cometer errores, todos se reirán de ti. ¿Te suena familiar? Es como la historia de Moisés en Éxodo 4, cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo, y él respondió: ah, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero Dios no lo eligió por su elocuencia, lo eligió porque Él ve más allá de nuestras debilidades. La duda que escuchas en tu interior muchas veces
no es más que un eco de heridas pasadas, fracasos que el enemigo ha exagerado para impedir tu avance. Esa voz no es tu amiga, es una piedra de tropiezo. Y en lugar de aceptar todo lo que susurra, debes someter esos pensamientos al filtro de la verdad de Dios. Como dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trata de fingir que todo está bien, se trata de responder con la verdad del Evangelio. En vez de decir no soy capaz, puedes proclamar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La clave no está en negar los pensamientos difíciles, sino en no permitir que definan tu identidad. Tú no eres tus temores, ni tus errores pasados, ni tus inseguridades. Eres hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, llamado a una vida de fe y acción. Cada vez que eliges actuar en obediencia, a pesar del temor, estás debilitando el poder de esa voz. Cada paso que das hacia tu propósito, aunque tiemble tu alma, es una declaración de fe que dice: creo en lo que Dios dice sobre mí. Y no olvides, esas voces de derrota no desaparecerán por completo, pero su poder se reduce cuando decides no escucharlas. Como el salmista dijo en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Esa es la respuesta: confianza. Confianza no en tu capacidad, sino en la fidelidad del Dios que te llamó. No dejes que una mentira momentánea eclipse la verdad eterna. La única voz que debe dirigir tu vida es la del Señor, quien dice: no temas, porque yo estoy contigo. Que esa promesa sea tu ancla. Porque cuando eliges caminar por fe y no por vista, cuando decides creerle más a Dios que a tus dudas, entonces comienzas a vivir la vida abundante que Él ha prometido. Número 4, reemplazar hábitos débiles por fuertes. Lo que haces día tras día moldea tu carácter y marca el rumbo de tu vida. No son los impulsos de entusiasmo los que determinan quién eres, sino las pequeñas decisiones que tomas repetidamente. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Cuando nuestros hábitos son débiles, nuestra alma también lo siente, pero cuando cultivamos hábitos firmes, enraizados en la voluntad de Dios, nuestra vida se fortalece y podemos afrontar cualquier prueba con fe. Pensemos en un hombre que se despierta sin dirección, revisa su teléfono antes de orar, pasa el día dejando tareas sin hacer, comiendo sin pensar, y llega la noche sintiéndose vacío. No es que Dios lo haya abandonado, sino que ha descuidado las disciplinas que dan fruto. Ahora imagina otra escena. Ese mismo hombre elige empezar su día buscando al Señor, como dice en Salmos 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No porque sea fácil, sino porque ha decidido rendirse al Señor desde el primer momento del día. Quizás ora, lee la palabra, reflexiona en sus metas. Su jornada no está libre de desafíos, pero los enfrenta con disciplina y dependencia de Dios. Evita las excusas, cuida su cuerpo como templo del Espíritu Santo, y al anochecer puede mirar atrás y dar gracias por el progreso. Todo esto no viene del talento, sino de obediencia. Los cristianos no caminamos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. En lugar de buscar sabiduría en filósofos, miramos a Jesús, quien nos dijo en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No esperes sentirte con ganas, ni que llegue un momento ideal. La fe verdadera se demuestra en la constancia, en los pasos pequeños pero firmes. Si te cuesta levantarte temprano, ora y pide fuerzas. Si pasas demasiado tiempo en redes sociales, establece momentos sagrados sin distracciones.
y reemplázalos con la lectura de la palabra o tiempo en familia. Si comes por ansiedad, entrégale tus emociones a Cristo y busca cuidar tu cuerpo con alimentos que den vida. No se trata solo de dejar malos hábitos, sino de llenarte con lo que edifica. Efesios 4, 22, 24 nos anima a despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que al principio cuesta, con el tiempo se vuelve parte de ti, si lo haces con perseverancia y fe. No estás moldeando solo este día, estás formando la persona que Dios te llama a ser. Cada vez que eliges lo correcto, aunque sea difícil, estás creciendo en santidad. Cada vez que dices no a la carne y sí al espíritu, estás avanzando en tu propósito. No te rindas. Aunque caigas, levántate. Cada decisión cuenta. La fuerza no está en lo que sientes, sino en lo que haces con lo que sabes que es verdad. Romanos 12:2 nos recuerda que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Cambia ahora, no por culpa, sino por esperanza, porque cada día en obediencia es un paso más hacia la plenitud que Dios ha prometido. Número 5. Aprende a decir no. Muchas veces, hermanos, decimos sí sin pensar, tratando de evitar el conflicto, queriendo agradar a todos. Pero la verdad es que cada vez que aceptamos algo que no edifica nuestra vida, estamos dejando de lado lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros. En Efesios 5, 15, 16, la palabra nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ves? No se trata solo de tener tiempo, se trata de cómo lo usamos. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para orar, para leer la Biblia, para servir en la iglesia, pero luego los vemos enredados en compromisos que no alimentan su alma, en actividades que solo los alejan de su propósito. No se trata de ser egoísta, sino de ser sabio. Jesús mismo, en Marcos 1, 35, 38, se apartó a lugares solitarios para orar, y cuando sus discípulos vinieron a buscarlo con urgencia, él dijo que debían ir a otras aldeas a predicar, porque para eso había venido. Jesús no se dejó llevar por la presión de las expectativas humanas, sino que permaneció fiel a su misión. Nosotros también debemos aprender a decir no, no con dureza, sino con claridad. No porque no amamos a las personas, sino porque queremos ser fieles al llamado que Dios nos ha hecho. Piensa en cuántas veces has dicho sí, solo para evitar parecer descortés, y luego te encontraste sin fuerza, sin tiempo, sin paz. La voluntad de Dios no es que vivas desgastado, tratando de complacer a todo el mundo. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amigo, cuando aprendes a decir no a lo trivial, puedes decir sí con más fuerza a lo eterno. Cuando apartas las distracciones, puedes abrazar con todo tu ser lo que Dios ha puesto delante de ti. Decir no es falta de amor, es un acto de obediencia. No estás aquí para complacer cada expectativa, sino para caminar en los planes que el Señor trazó para ti desde antes de la fundación del mundo. Salmo 90:12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y esa sabiduría empieza cuando discernimos en oración qué merece nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro corazón. La próxima vez que alguien te pida algo, no respondas de inmediato. Detente, ora y pregúntate: ¿esto me acerca al propósito que Dios tiene para mi vida? Si la respuesta es no, entonces responde con amor, pero con firmeza: lo siento, no puedo. Porque cuando cuidas el tiempo que Dios te dio,
estás honrando al dador del tiempo. No se trata de cerrarte ni de volverte inaccesible. Se trata de vivir con propósito. Cada vez que rechazas una distracción, estás diciendo: Señor, quiero más de ti. Y cuando haces eso, esis acono a Paco Suresioqueo Ratapo, Tufo Sofí, Fisidates, Alpir fidelidad con nuevas fuerzas, nuevas oportunidades y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda siempre, cada sí tiene un precio. Asegúrate de que sea un precio que agrada a Dios. Número 6. Despertar del letargo de la mediocridad. La mediocridad no entra en la vida de un creyente de repente. Se cuela poco a poco, disfrazada de comodidad, de justificaciones que suenan razonables, de frases como: esto es suficiente. Un día te despiertas y te das cuenta de que has caído en una rutina que no te exige nada, en un trabajo donde apenas haces lo mínimo para mantenerte, en relaciones donde evitas hablar con la verdad por miedo al rechazo. Y lo más triste es que ni siquiera sabes cuándo empezó todo. Pero la palabra de Dios nos llama a algo mucho mayor. En Apocalipsis 3:16, el Señor dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El tibio es el que se conforma, el que se acomoda, el que ha dejado de avanzar. Dios no nos creó para sobrevivir apenas, sino para vivir con propósito. Si te estás conformando con lo mínimo en alguna parte de tu vida, eso pronto se extenderá a todo lo demás. Y con el tiempo, tu espíritu se apaga. La mediocridad no es simplemente un estilo de vida pobre, es una negación del llamado que Dios ha puesto en ti. No podemos seguir diciéndonos que no estamos tan mal. Cada vez que lo hacemos, estamos ignorando la voz del Espíritu Santo que nos llama a más. La Biblia nos enseña que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Y eso significa que hay una semilla de grandeza espiritual dentro de ti. El problema no es tu jefe, ni la sociedad, ni la suerte. El verdadero obstáculo es esa voz interna que dice: mejor no lo intentes, es mucho esfuerzo, así como estás, está bien. Esa voz no viene de Dios. Esa es la voz del letargo espiritual, la que quiere mantenerte dormido mientras el tiempo pasa. Pero hoy, hermano o hermana, el Señor quiere despertarte. Haz un examen honesto. Pregúntate: ¿en qué áreas estoy aceptando menos de lo que Dios tiene para mí? ¿Dónde estoy apagando el fuego que el Espíritu quiere encender? Tal vez en tu salud, en tu mente, en tu relación con Él, en tus vínculos con los demás. No puedes cambiar lo que no reconoces. La primera batalla es contra la negación. Pero al admitirlo, no estás cayendo en culpa. Estás respondiendo a un llamado. Efesios 5:14 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ese despertar no es mágico, es una decisión diaria. No se trata de cambiar todo en un día, sino de comprometerte con pequeños pasos de obediencia y mejora cada día. Si has hecho lo mínimo en tu trabajo, empieza a hacerlo con excelencia, no por reconocimiento, sino porque lo haces como para el Señor. Colosenses 3:23. Si has descuidado tu salud, empieza con constancia. Si tus relaciones son superficiales, sé valiente, sé transparente, busca la verdad con amor. La mediocridad es un hábito, pero la excelencia también. No es un don reservado a unos pocos. Es una elección diaria bajo la guía del Espíritu Santo. Elige lo que cuesta, lo que molesta, lo que exige. Ahí es donde Dios obra con poder. No sigas esperando a que la vida te sacuda. El tiempo es ahora. Despierta, porque cada día que pasa sin responder al llamado de Dios es un día que no volverá. Número 7. Construye una mentalidad de disciplina. No vivas dependiendo de la motivación. La motivación es como el viento. Un día sopla fuerte y al otro desaparece.
Si estás esperando sentirte con ánimo para hacer lo que debes hacer, nunca serás constante. Y sin constancia no hay fruto. La Biblia no nos llama a vivir según nuestros sentimientos, sino según la obediencia. En 1 Corintios 9:27, el apóstol Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.